Muy buenas noches, mi apreciado amigo. Dios te bendiga grandemente. Un saludo para ti allí en tu hogar. También un saludo para las personas que organizan esta programación, que hacen posible que este mensaje llegue hasta tus oídos. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a permitir que Dios obre en nuestras vidas a través de su palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 4, se nos narra una historia maravillosa de cómo Dios, cómo Jesucristo puede llegar a la vida de una persona y hacer milagros sorprendentes. Juan capítulo 4, desde el versículo 46, se nos habla de un hombre que estaba pasando por una gran dificultad. Tenía a un hijo que estaba enfermo y no era una enfermedad pasajera, era una enfermedad grave, porque nos dice la palabra de Dios que su hijo estaba a punto de morir. En el versículo 47 de Juan 4, la palabra de Dios dice lo siguiente: cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Este hombre estaba presentando una gran angustia en su vida, porque su hijo estaba a punto de morir. Había salido de su casa lleno de tristeza, lleno de angustia, sin saber si iba a encontrar una real solución. Pero él había escuchado que Jesús tenía el poder para sanar a los enfermos. Así que intentó ir donde Jesús para encontrar la sanidad y la solución para la enfermedad de su hijo. Y apreciado amigo, yo quiero decirte hoy que tú, ante las dificultades y las situaciones que nos está presentando la vida, que te está presentando a ti en este momento, tú debes ir a Jesús como hizo aquel hombre. Él era un oficial del rey, era un hombre que tenía una posición económica buena, era un hombre que socialmente estaba bien, pero se había presentado una dificultad que se salía de sus manos. Y en ese momento, el cargo que tenía, el dinero que ganaba, no podía solucionar el problema que se le estaba presentando. Necesitaba un poder superior que llegara a su vida para ayudarle. Y ese poder en ese momento fue Jesucristo. Al igual hoy en tu vida, ante las necesidades y los desafíos que se están presentando, el poder que puede ayudarte es el poder de Jesucristo. Este hombre llegó donde Jesús con las esperanzas de que algo iba a pasar en ese día. Sin embargo, cuando él llega y le ruega a Jesús, Jesús le responde con las siguientes palabras. El versículo 48 de Juan capítulo 4 dice: entonces Jesús le dijo, si no ves señales y milagros, ¿no creerás? Jesús le está diciendo a aquel hombre que él primero quiere ver para poder creer. Y Jesús le está diciendo que no es así. Jesús le está diciendo que primero tiene que creer para después ver los milagros que Dios puede hacer. Y si tú te acercas a Jesús, debes creer que Él puede hacer realidad ese milagro por el que tú estás clamando. Dice en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que si tú crees antes de ver, para Dios eres una persona bienaventurada. Este hombre, al llegar donde Jesús, pensaba encontrar quizás a Jesús con la vestimenta de los poderosos de ese tiempo, pero encontró un hombre sencillo, encontró a un hombre humilde, pero que tenía el poder para solucionar su problema. Encontró allí a Jesús, el Salvador del universo, que iba a hacer un milagro en él. Así que no podía dejarse llevar por las apariencias, sino que tenía que ver más allá. Ahí estaba delante de él Jesús, el Salvador del mundo, el Todopoderoso. Él entendió que tenía que cambiar su manera de pensar, que no era ver milagros para después creer, sino primero creer para luego ver los milagros. Y cuando el pensamiento de este hombre cambia y entiende realmente cómo funciona la fe, el hombre le dice, el oficial del rey le dijo a Jesús en el versículo 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él aquí ya le está diciendo a Jesús, yo sé que tú puedes sanarlo. Entonces vamos a mi casa para que mi hijo no muera. Vamos para que tú puedas sanarlo. Ya sé que tú puedes sanarlo. Y su fe fue tan grande en ese momento
que Jesús le dice al hombre en el versículo 50. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Estaba su hijo a una distancia larga. No había celulares, no había redes sociales, no había forma de que el hombre llamara y preguntara si el hijo ya había sido sanado. No podía saberlo de inmediato. Pero él había entendido que primero tenía que creer para ver. Así que cuando Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, él creyó y se fue tranquilo porque creyó que la palabra de Dios tenía el poder para sanar a su hijo. Si tú oras por un enfermo, si tú oras por una situación difícil, debes creer que se va a cumplir. Si estás orando quizá por un familiar que está hospitalizado, por un amigo, por un vecino, debes creer que Dios puede hacer el milagro en esa persona. Y este hombre creyó y se fue. Y él volvió a su casa, decidió ir a su casa al día siguiente. Y en el versículo 52, los siervos le responden a él. Él pregunta desde qué hora había empezado a sanar su hijo. En el versículo 52 nos dice lo siguiente, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer a la hora séptima se le pasó la fiebre. Este hombre pudo volver a su casa el mismo día que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Pudo haber regresado para verificar el milagro que Jesús había hecho, pero no regresó el mismo día. ¿Por qué no lo hizo? Porque tuvo la seguridad de que su hijo había sanado y que al día siguiente que llegara iba a encontrar a su hijo sano. Había ido desesperado a Jesús, pero después que se encontró con Jesús quedó tan tranquilo que dijo, no hay prisa, mañana vuelvo a mi casa porque mi hijo está bien. Y cuando tú te encuentras con Jesús y crees antes de ver, tu vida va a ser una vida de tranquilidad, porque crees en las promesas de Dios. Y la Biblia nos dice que le dejó la fiebre. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Hoy, mi apreciado amigo, Dios te promete sanidad. Dios te promete salvación, pero tú debes creer antes de ver. Te invito a que tu vida sea una vida de fe, que el Señor te bendiga y que sus promesas siempre se cumplan en tu vida.